El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien. 7:07. Insisto, el comentario termina siendo una opinión. Una opinión con la cual ustedes pueden coincidir o discrepar. Termina siendo una opinión. El periodista, cuando hace una opinión, cuando genera una opinión, no es el dueño de la verdad. Es apenas una opinión. No pretendemos ser los dueños de la verdad. La opinión es personal. La opinión no es imparcial. La opinión no es objetiva. La opinión es subjetiva. Y cuando hablamos de política, más todavía. Porque claro, la política, probablemente a muchos de ustedes, a quienes habla, a mí me apasiona la política y seguramente a muchos de ustedes también. Y creo que este es un momento muy particular, es un momento muy decisivo el que va a vivir la República y se viene una campaña durísima. Todavía debe correr mucha agua bajo el puente, al menos hasta el domingo, cuando ya queden confirmadas las candidaturas que estarán allí para el debate público. Yo respeto como el que más a quienes discrepan conmigo y agradezco a quienes coinciden conmigo. Es apenas una opinión de quienes hablan. Muy bien, más adelante seguiremos hablando de política con Carlos Vallejo López. Póngale ojo a esa entrevista que va a estar interesantísima, con un político de la vieja guardia, con una orientación progresista de centro hacia la izquierda. Hablaremos con Carlos Vallejo López. Antes estaremos dialogando también con Santiago Caguasquí, joven antropólogo y estudioso de la política. Ahora mismo hablemos sobre economía y particularmente sobre el desarrollo del sector minero. ¿Cómo encarará el sector minero del Ecuador el último tramo del año? Silrat. Así es, Fabri, precisamente para abordar estos temas vamos a hablar con Fernando Benalcázar, él es viceministro de Minas. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor viceministro, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, mucho gusto, gracias por la invitación, siempre a las órdenes. Muchas gracias. Bueno, quisiera iniciar esta entrevista preguntándole, la Contraloría presentó 2 exámenes especiales en los que se refiere a los proyectos Mirador y Fruta del Norte, en el que se determinaron grandes porcentajes de metales en 4 ríos que atraviesan las concesiones de estos proyectos mineros a gran escala. ¿Tienen ustedes ya conocimiento de este informe de Contraloría? Las recomendaciones también, y cuál va a ser su actuación al respecto, señor viceministro. Muchísimas gracias. En efecto, recibimos el resultado de los exámenes especiales en lo que compete al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, específicamente al Viceministerio de Minas. Existen 8 recomendaciones específicas sobre el proyecto Fruta del Norte o la mina Fruta del Norte y 4 sobre el proyecto Mirador. Todas ellas tienen que ser acogidas, son de carácter administrativo, oportunidades de mejora dentro del sistema. No nos olvidemos que cubren periodos generalmente de años pasados, inclusive administraciones anteriores. Y la mayor parte del mismo está encaminado hacia la autoridad competente, que es el Ministerio del Ambiente. Perfecto. Bueno, vamos a continuar también. Ustedes van a presentar el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2020-2030. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus ejes centrales y también los objetivos de este proyecto? La presentación quiere decir hacerlo público. Es un trabajo en el que nosotros venimos desde junio del año pasado, como consecuencia inmediata del lanzamiento oficial de la Política Pública Minera 2019-2030, misma que se elaboró una actualización por disposición vía decreto ejecutivo, y el plan lo que hace es estructurar y definir, alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y con la Política Pública Minera, manteniendo los 6 ejes específicos que la política pública minera establecía. Esos ejes van, no creo que vamos a entrar en nivel de detalles, pero van desde la parte económica hasta lo más relevante que se introdujo como innovación en la política pública minera, que era el tema de sostenibilidad ambiental y social, y también el tema de regulación, control y combate a la minería ilegal. Esos 2 temas nuevos fueron introducidos en la actualización de la política pública minera para poder ser competitivos en un mundo en el cual, para poder atraer inversiones tanto nacionales como internacionales en el sector minero, los temas ambientales y sociales son de relevancia absoluta. También se expande hacia el tema formal de gestión, desarrollo, cómo nosotros debemos administrar estos recursos. Y por otro lado, el tema puntual de investigación. En el sector minero,
todas las decisiones toman mucho más tiempo que cualquier otro sector extractivo. Si usted ve históricamente, una mina solo se declara después de varias décadas. Y eso demanda muchísima inversión en los temas de investigación, estudios, análisis. Y el último eje tiene que ver con la normativa. Los temas de regulación, control, instructivos son vitales precisamente para poder ser competitivos en un entorno en el cual Ecuador hoy día es un destino de inversión muy grande en el sector minero. Quisiera saber, su plan contempla, según las planificaciones que presentan, que el sector minero obtenga entre 2020 y 2030 alrededor de 62.511 millones de dólares por exportaciones mineras. También están hablando de 6.615 millones de recaudación tributaria y aproximadamente la generación de 545.000 fuentes de empleo entre directos e indirectos. Pero, ¿cómo calculan ustedes esta proyección y cuándo se obtendría este valor? Gracias. Hay tres ejes importantísimos en eso. ¿Cuál es la realidad actual el día de hoy en el 2020? Como usted bien lo dice, es para la década 2020-2030. La pequeña minería es uno de los pilares importantísimos en esas estimaciones. El segundo pilar es las dos minas a gran escala que tenemos. Esas dos minas a gran escala, entiéndase Fruta del Norte, con una proyección de 14 años de vida, y Mirador con una proyección de 30 años de vida. Y el tercer pilar, o el más importante, es el resultado de los procesos de exploración y que han entrado al momento en evaluación económica. ¿Qué es la evaluación económica? Cuando una empresa, después de haber invertido ingentes cantidades de dinero, llega a hacer un análisis detallado durante un periodo que puede tomar de 2 a 4 años y decide que ese prospecto se convierte en mina. Al momento nosotros tenemos en el radar para ese periodo de 10 años 5 prospectos que van a convertirse en mina, y uno de ellos en el año 2025-26 entrará en producción y está entre los 10 proyectos más grandes, de los descubrimientos más grandes que han existido en las últimas décadas en el mundo, no en el Ecuador, en el mundo. Entonces, ¿cuál es este? Es el proyecto Cascabel. El proyecto Cascabel es en la provincia de Imbabura. Para tener una idea, ya que me pregunta, para que los radioescuchas visualicen. Si el proyecto Mirador tiene una cantidad X de reservas de cobre, Cascabel tiene 3 veces esa cantidad de cobre. Si el proyecto Fruta del Norte tiene X cantidad de reservas de oro, este tiene 4 veces esa cantidad. Y en plata es uno de los mayores descubrimientos de plata en el mundo. Entonces, todos estos números son considerados en base de los valores proyectados del oro, cobre y plata. Las producciones que se estimarían, que se tendrían en función de los valores estimados. Unos reales y concretos, que son reservas, y otros que son posibles reservas. Y digo posibles porque hay que ir confirmando justamente en evaluación económica. Esos números que usted leyó son correctos. Es lo que arrojan de ingresos, tanto como beneficios del Estado como exportaciones. De ahí que en el tema de exportaciones es vital considerar el ingreso en dólares que el país recibe. En cuanto a empleos, el día de hoy, no, seamos correctos, el día antes de la pandemia, porque ahora estamos volviendo a una nueva normalidad, donde el distanciamiento social es importante. Antes de la pandemia nosotros teníamos 33.000 fuentes de empleo directas en el sector minero. Entiéndase, pequeña minería, minería a gran escala, minería no metálica, y 100.000 fuentes de empleo indirectas. Dicho eso, el número que nosotros proyectamos en función del crecimiento y el desarrollo de todas estas minas en la próxima década nos llevan al número que usted leyó, aproximadamente esas 550.000 fuentes de empleo, tanto directos como indirectos. Ahora quisiera también preguntarle cuál es el estado actual de las exportaciones mineras, los recursos, cuánto ha ingresado también al Estado por eso, y durante la pandemia, ¿qué pasó con las exportaciones precisamente mineras? ¿Subieron, bajaron? ¿Cómo se vio también todo este movimiento en este tema? Sí, durante la pandemia, entiéndase desde finales de marzo hasta el 15 de mayo, prácticamente se paró todo lo que es producción y exportación, porque recordemos que la prioridad sigue siendo el control del contagio y evitar la expansión de la pandemia. Entonces, bajo el modo quédate en casa, se suspendió todo. El 15 de mayo logramos que el COE nacional
apruebe un protocolo de bioseguridad que permitió retomar actividades. En menos de 48 horas, justamente una de las empresas de mayor escala de minería a gran escala, Fruta del Norte, tuvo capacidad de transportar todo lo que tenía en stock, tanto de concentrado de oro como barras doré o barras de oro, para que me entiendan, de manera inmediata. Y en pocas semanas, igual, la mina Mirador exportó todo el stock, todo el material que tenían listo para exportar. Eso tuvo un efecto muy, pero muy interesante. En el primer semestre del año 2020, hemos triplicado las exportaciones del mismo periodo del año anterior. El año anterior, entendiéndose que no había todavía minería a gran escala, se exportaron alrededor de 132 millones de dólares. Y en el primer semestre se exportaron 396 millones de dólares. Ahora, las proyecciones para lo que va del año, dentro del rango que nosotros habíamos públicamente anunciado, entre 642 millones de dólares y 840 millones de dólares, estamos absolutamente seguros, dado el ritmo de retoma de actividades, de reinicio de actividades de la pequeña minería, de la minería a gran escala, que lo superaremos. Las proyecciones que tenemos al momento, después de que, tomemos como ejemplo solo mina Fruta del Norte. Mina Fruta del Norte en el primer semestre exportó 104 millones de dólares. En el segundo semestre, al ritmo que van, tenemos una proyección de exportaciones de 306 millones. Si hemos exportado nosotros 396 a la fecha, más potencialmente 306, llegaremos a los 700 millones, solo sumando lo exportado por todas más una mina. Mirador reinició actividades formalmente el 15 de agosto. Y digo reinició porque suspendimos las actividades por un tema de COVID. Suspendimos entre el 3 de agosto y el 15 de agosto hasta revisar administrativamente sus protocolos, porque la Agencia de Regulación y Control estuvo muy preocupada con potenciales brotes epidémicos. Entonces, las predicciones son muy positivas en medio de la situación que estamos, pero lo más importante es resaltar la contribución que puede tener siempre el sector minero en cuanto a empleo y en cuanto a generación de divisas, que son muy importantes para el país. Ahora, señor viceministro, quisiera preguntarle también sobre las empresas, específicamente Lundin Gold y Ecuacorriente, que están realizando también el trabajo de explotación minera. ¿Cuál ha sido el impacto en estas exportaciones? Aquí entraría lo que usted nos acabó de explicar, que se triplicaron las exportaciones del sector minero, es precisamente por esto, también por la explotación de Lundin Gold y de Ecuacorriente. Sí, definitivamente, porque recordemos, nosotros cerramos el 2019 en el rango de 276 millones de dólares y con una contribución mínima, casi nula en su momento, porque habían apenas comenzado producción estas dos minas a gran escala, o comparativamente con el 2018 un número similar. Y eso siempre ha provenido del sector de la pequeña minería. No podemos descartar que prácticamente el 34% de las exportaciones al momento en el Ecuador vienen de la pequeña minería. Pero el 66% que me sobra viene de dos minas, de Mirador y de Fruta del Norte. Entonces tienen un impacto sustancial, entendiéndose que en pequeña minería, por la definición, por la estructura, pequeña minería no quiere decir poca cantidad, quiere decir poco volumen de producción, más pequeño, reducido. En cambio, a gran escala es bastante mayor. Esa es la relación, prácticamente un tercio al momento de Fruta del Norte, un tercio de Mirador y el resto de pequeña minería. Quisiera saber también cuál es la diferencia entre el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero que ustedes proponen, en el que nos explica que ya vienen trabajando, pero que lo harán público precisamente hoy, y todos los anteriores que han resultado pues un fracaso, que no han logrado sus objetivos. ¿Cuál es la diferencia? Porque sí podría cumplir sus objetivos. ¿Cuáles son por ahí los ejes que ustedes han tomado en cuenta? Y también si es que su plan corrige las fallas tributarias y legales que el sector y las empresas han detectado también en el sistema de explotación minera. Ok, vamos allá. No podemos decir que nosotros inventamos la rueda. Existía una política minera, existía un plan de desarrollo minero, y digo existía antes de nuestra administración. Pero también en su momento no existía la minería a gran escala, no existía la presión social formal necesaria, una opinión abierta sobre
las actividades extractivas en general, no existía un marco regulatorio, reforzar un marco regulatorio ambiental muy fuerte. Entonces, para poder ser competitivos en un mercado, tanto nacional como internacional, y poder estar en el radar minero, requería actualizar formalmente esa política pública minera. Es por eso que en abril del año pasado se formaliza mediante un decreto ejecutivo la delegación al ministro de Energía y Recursos Naturales para proceder con la actualización de la misma. Y ustedes recordarán que en junio del año pasado se lanza oficialmente a través del señor vicepresidente de la República dicha política. ¿Cuál es la diferencia? Como le había dicho al inicio, dos ejes fundamentales: sostenibilidad social y ambiental, que se introduce, que no existía, y el tema del combate, control a la minería ilegal. ¿Por qué estos dos hacen la gran diferencia? Justamente, en un caso, por el marco legal, cuando estamos hablando de actividades completamente fuera de la ley ecuatoriana tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal, que es el caso de la minería ilegal, y en el otro, en un marco legal existente, pero que necesita ser oficialmente controlado, oficialmente mejor regulado, y esto ha generado mejoras, tales como usted puede apreciar que la Agencia de Regulación ahora abarca las tres áreas estratégicas de electricidad, petróleo y minería, buscando la optimización de recursos, optimización de profesionales del más alto nivel. Entonces, hay pasos que hacen una gran diferencia. También a eso hay que considerar el tema de la estructuración de una seguridad jurídica, en donde a través de una política pública minera, todas las entidades del Estado trabajan bajo una política de Estado y no individualmente, por lo cual se facilitan y se optimizan procesos de seguimiento, control y de aprobaciones. Muchas gracias, señor viceministro. Para cerrar, solo una respuesta cortita. ¿Cómo esperan ustedes atraer nuevas inversiones cuando la Corte Constitucional recibió la semana pasada, por ejemplo, un nuevo pedido del prefecto Yacu Pérez de consulta popular para la prohibición de la minería en Azuay? ¿Cómo esperan ser atractivos para alcanzar los objetivos? Brevemente, por favor. Ok. Ya somos exitosos en el Ecuador. Tenemos a las grandes mineras del mundo están operando en el Ecuador. Todo el mundo tiene derecho a presentar, como usted hace referencia, una consulta. Hay una Corte Constitucional, jueces, probos que tendrán que evaluar, analizar si dicha pregunta es aplicable o no. Y si existe un impacto en esa seguridad jurídica cuando situaciones como estas se dan, pues los inversionistas se preguntan, ¿será que me puede afectar a mí tarde o temprano algo de eso? Definitivamente es un frente, pero es parte de la democracia, creo yo. Muchas gracias, le agradecemos por este diálogo, por esta entrevista. Fernando Benalcázar, viceministro de Minas. Muchísimas gracias a usted, siempre a las órdenes. 7 de la mañana con 26 minutos en la primera hora.